que yo va a subir y usted va a bajar, con los zapatos de changote, mi changota, changoteíto Dios batala y papalú ayer. Padre mío San Lázaro, y Padre mío a él. Padre mío San Lázaro, ayúdanos en nombre de Dios. Padre mío San Lázaro, ay, pero que sea de corazón. Padre mío San Lázaro. Me llamo Lidices Castro. Me llamo Claudia Reyes. Y yo vengo todos los años porque no vengo a pagar ninguna promesa, porque simplemente creo, soy devota a San Lázaro y creo en él. Yo vengo todos los años y vengo porque creo en él y porque una vez yo tenía un perro enfermo y entonces me lo curó porque se lo pedí. Y entonces vengo todos los años por eso. La génesis, el origen de una manifestación de religiosidad popular que se mezcla con elementos de culto sincrético de la santería. Precisamente aquí, en el lugar llamado Salamanca, cerca del Consejo Popular José María Pérez, aproximadamente unos 6 kilómetros de Camajuaní, existe un pequeño cayo de monte. En el mismo se halla una ceiba y cerca de una pequeña cueva conocida popularmente como Cueva de Vergara. Según cuenta nuestro informante principal, alrededor del año 2004, aparece una imagen deteriorada del así llamado San Lázaro de las Muletas o San Lázaro de los Perros. La imagen encontrada era una talla en madera que estaba incompleta, pues se le faltaban las piernas. Un practicante de la santería, residente del Batey, de este lugar, de este Consejo Popular, descubre la imagen y comienza a título personal, utilizando el vocabulario propio de esa religión, de esa práctica religiosa, a asistirla. Lo que quiere decir llevarle ofrendas como flores, monedas y otros, que lo que es consistente con los modos tradicionales del culto a San Lázaro que se desarrollan en la religiosidad popular y la santería aquí en Cuba y también en otros lugares. Una señora de Placeta que posee familiares en el Batey del Central toma conocimiento de este hecho y ya que quería pagar una promesa, comienza a ayudarlo. Este le enseña un San Lázaro hecho por él mismo, puesto que el original había sufrido deterioro total. Posteriormente compra uno de fabricación artesanal en Placeta y lo coloca en la cueva sobre una base de cemento. Así quedan hechos los trabajos fundamentales que se observan en este momento en el lugar. Piso de cemento, mesita de cemento, reja de hierro que protege la cueva. También ya cuenta con iluminación eléctrica y ha sido constante cada 17 de diciembre, pues ya la afluencia de las personas a este lugar y en lo que parece ser una procesión o a una práctica religiosa que va a marcar las tradiciones de este lugar. Esto surge a raíz del 2003, 2004, que pasaba yo por aquí y vi un San Lázaro de madera, cuya una pierna tenía partida y empecé a ponerle sus florecitas junto con otros San Lázaros que habían, que estaban medios deshechos y yo los reconstruí con mis propios medios. Entonces, después pasa una señora averiguando quién atendía a ese San Lázaro y la llevaron a mi casa donde yo le expliqué de que aquí pasé y otras personas también hacían lo mismo, que empezaban a ponerle sus ofrendas, pero se mojaba, las velas se apagaban, se deterioraban. Entonces yo les di la idea
de un lugar muy propio en la cueva de Vergara, como le llaman, aquí en la Salamanca, para hacer un templo, un santuario de San Lázaro. Y ahí, a razón de esto, pues lo único que no puedo es sellar un hueco grande que abrieron, que estaban buscando dinero, oro, qué sé yo, y lo sellaron. Entonces le echamos un cementico y arreglamos, ordenamos eso ahí. Y yo pedí permiso a la Ceiba y a San Lázaro, por supuesto, y traje los San Lázaro partidos que estaban ahí, los más o menos enteros, los envolví en mi santa camisa, como se dice, y luego pues los traje, los reconstruí a mi manera, y ahí le he seguido rindiendo homenaje. Después el pueblo ha seguido apoyando y esto ha ido cogiendo mucho auge, donde viene tanta publicidad, y con el dinero que se recauda, se ha ido recaudando, pues hemos ido recuperando algunas cositas. Y esa señora, bueno, me dio cierto apoyo, que vive en Placeta. Pero prácticamente aquí el pueblo viene diariamente, de mañana, de mediodía, de tarde, de noche. A toda hora hay gente que frecuentan por aquí y vienen a pasar sus ratos con este ritual, ¿no? El hecho de que los elementos religiosos y artísticos de la cultura africana hayan coexistido junto a las provenientes de una cultura católica se debió a que la Iglesia no mantuvo una actitud estrictamente cerrada a los mismos. Cierto grado de sincretismo fue tolerado en algunas ocasiones por la Iglesia. La religiosidad popular en Cuba no ha sido un fenómeno aislado en la vida de este pueblo, sino que, en parte, ha funcionado en el transcurso de estos 5 siglos como un sistema de cultura y supone, además, una experiencia histórica transmitida por el proceso social. 7 días con 7 noches, voy por el mundo caminando y no encuentro una limosna pa' mi viejo Babalú ayer. 7 días con 7 noches, por el mundo caminando y no encuentro una limosna pa' mi viejo Babalú ayer. Tanto como yo trabajo, tanto como yo camino, yo no encuentro esa limosna pa' mi viejo Babalú ayer. Un ritual y hacen sus peticiones donde se sienten recompensados, restablecidos, agradecidos. Y por supuesto yo me he entregado por entero a rendirle tributo. Es como un aliciente en mí, siento mucha paz y el pueblo siente apoyo, me considera, me respeta, quieren esto aquí, pues ya adoran este rincón. Y bueno, así sucesivamente, pues ha transcurrido todo esto. Ya han pasado 8 años, cuyos 8 años vengo diariamente, casi todos los días, pero prácticamente diariamente, a darle el mantenimiento, el aseo a todos los platillitos, donde se le ponen las velas, donde se pone el ron, donde se le pone su dinero, donde se le pone el tabaco, donde se le ponen sus flores. Hay pocos recursos, pero poquito a poco yo pienso que con el apoyo de Dios y de Él y del pueblo, esto llegue a un punto de que no es que adquiera tan gran fama, sino que sea un lugar sagrado donde todo el mundo venga a recibir la gracia de Dios, de San Lázaro, su recompensa, y dejan sus penas y recibir su alivio y a recibir su caridad. El proceso de formación y desarrollo de las ideas y creencias religiosas en una sociedad cualquiera está dado por muchos factores distintos.
más allá de las religiones reconocidas oficialmente, organizadas, que tienen lugares de culto, con una doctrina y ritos más o menos bien establecidos, se puede observar un fenómeno que suele ser llamado religiosidad popular, o también en el país se le conoce como religiones de pueblo. En este contexto cubano, el mismo se da, este fenómeno del sincretismo se da a partir de un sustrato predominantemente católico, pero en el que se aprecia un sincretismo religioso marcado por la fusión de las religiones de origen africano con elementos del catolicismo. Y así un número de personas que puede ser calificado de considerable, ellas se entienden a sí mismas, se ven a sí mismas como católicas, se bautizan en un templo católico, asisten al mismo en ciertas ocasiones, en determinadas ocasiones, digamos el bautizo de los hijos o una misa de difuntos, pero al mismo tiempo practican lo que pudiéramos llamar una religión propia, y esto no dicho para nada en un sentido peyorativo, sino en el entendimiento de una búsqueda que tienen esas personas de una relación con un ser trascendente que de manera genérica le pudiéramos llamar misterio o también Dios, más allá del significado específico que en cada país o en cada región esta palabra Dios puede tener. Y lo hacen buscando protección y amparo ante enfermedades, ante inseguridades de la vida, ante problemas. Y por lo general este tipo de práctica religiosa implica poco compromiso ritual y también poco compromiso moral, es decir, no hay una identificación muy clara con la doctrina, tanto a nivel de fe como la doctrina moral que predica la Iglesia Católica. Nada, le pedí, me concedió una gracia y vengo a pagarle. ¿Y cómo es que la pagas? ¿Con la ropa, ripiada así? Venía igual que él, hecho un mendigo. ¿Y recibiste un milagro de él? Sí, un milagro grande. ¿Cómo tú te llamas? Elianis de la Caridad Benavides Hernández. ¿Qué edad tú tienes, Eliani? 5 añitos. ¿Y por qué estás hoy aquí tú? Porque a mí me gusta venir aquí a San Lázaro y mi mamá quería que venir para cumplir una promesa. Y yo también vine porque a mí me gusta, y yo quiero a San Lázaro y me gusta venir. ¿Y tú le rezas a San Lázaro mucho? ¿Y él te habla? ¿Nunca lo has escuchado? Algunas veces cuando vine aquí sola, que nadie estaba, que mi mamá me dejó subir. ¿Y qué oíste? Alguna cosa que no sé, que ya no me acuerdo. ¿Y tú lo quieres mucho entonces? ¿Y qué tú le pides? Yo le pido lo que yo quiera soñar. Alicia Reyes Castro, 61 años. ¿Por qué vienes aquí? Porque bueno, yo soy de Puerto San Lázaro y todos los años vengo aquí. Yo enciendo el tabaco porque creo que es una manera de demostrarle que estoy con él. Enciendo porque creo que encendiéndoselo me siento más a gusto por él. Porque me siento Es como una mejor. forma de demostrar esa creencia que uno siente.
Me llamo Claudia Delgado Barrio. Tengo 13 años, vengo todos los años aquí y sí he recibido muchísimos milagros. Y deseos los he pedido muchísimo y la mayoría se me han cumplido. Bueno, le doy muchísimas gracias por ser tan milagroso como es. En este caso, San Lázaro es tan milagroso, un santo tan poderoso, tan humilde, que es todo amor. Él está en el aire, Él no está en un busto, Él está en la naturaleza. Y aquí han llegado personas que han ido al rincón, que iban para el rincón casualmente. No hace mucho llegó una familia que iban para el rincón a depositar un dinero, una ofrenda, y o sea, fue el año pasado, si no más no recuerdo. La suerte fue que ellos averiguaron, porque se poncharon primeramente a la entrada, cogieron el ponche y le dijeron a dónde iban. Ellos dijeron para dónde iban. Y ahí le dijeron que aquí había un rincón, que no es como el rincón de La Habana, pero bueno, en un lugar donde llegaron aquí y la suerte de ellos fue que esa persona los alumbró y llegaron a este lugar sagrado. Pero al llegar aquí a la entrada, tropieza, el carro tropezó con un pedazo de maleza que había aquí, se le acabó de partir la dirección porque ya venía defectuosa. Si no, ¿quién sabe a dónde irían a parar estas vidas de aquí a La Habana, con esa dirección en el estado tan malo en que estaba? Ellos no lo sabían porque no revisaron a tiempo. Y dieron gracias, depositaron sus ofrendas aquí y llevaron a reparar el carro. Y ellos vinieron aquí entonces a cumplir su promesa, ya que se les hacía difícil en las condiciones en que se encontraba el carro donde viajaban, y se les dio el milagro, se les realizó el milagro. Sí, me siento en este lugar tan acogedor, tan sano, me siento recompensado, reconfortado, porque siento el alivio, siento el pueblo, los niños, los ancianos, las ancianas que vienen aquí, que a veces apenas pueden subir a este rincón de la cueva, aclamando por ayuda. Yo salgo al paso, los ayudo a subir, los ayudo a bajar, les doy de la mano. Les estoy al alcance de cualquier necesidad que tengan de acuerdo a mis posibilidades en este centro. Y me siento muy satisfecho porque la gente se maravillan al ver la labor que yo he desempeñado aquí, yo solo, siendo un incapacitado, enfermo, con mis problemas de salud, y como poco a poco, diariamente, he podido encaminar este lugar donde acude tanto pueblo, que con tanto amor y tanta dedicación vienen hacia donde está San Lázaro, hacen sus peticiones, sus promesas, descalzos, y se les da el milagro. Hay enfermos que tienen en los hospitales, presos, personas que han ido a cumplir prisión por cosas de la vida, y se les ha cumplido su deseo, su petición se les ha dado, porque Él es muy grande, muy poderoso, lo que es muy recto, por supuesto, muy recto, porque hay que cumplir como son todas las cosas de la vida, no admite desorden. De acuerdo a lo poquito que yo conozco de San Lázaro, no admite desorden. Y el pueblo está muy a gusto, porque si no, no acudiera tantas personas en estos días a este lugar, donde vienen con niños desde lejos, con enfermos, en lo que puedan, en bicicleta, a pies, a caballo, en auto, y así por el estilo. Trae una canción pa' que duerma mi niña bien. Ya se fue lo malo, sururú, pa' que sueñe en su capitel. Dice Babalú que la voz te arrulla, pa' que suba por el humo de la zunga su felicidad guerrera que volará. Trae
caes en las alas, arte y furia, ahora que se cae más suave la lluvia. Seguro te irás de casa aún, quieres aprender cómo es el mundo. Yo voy a comprar un carrusel de bambú pa' que venga a ver. Un carrusel de bambú, paso en